Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Muy buenas tardes. Con motivo de la Semana Santa escucharemos 2 programas especiales con pasajes bíblicos extraídos de nuestra serie Biblia para niños y adultos, donde escucharemos desde el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná y hasta la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Esperamos los disfrutes. Las bodas de Caná. En su camino de regreso desde el Jordán a Nazaret, se fueron uniendo a Jesús un grupo de discípulos. En el pueblo de Natanael se celebraba una boda y Jesús fue invitado junto con sus amigos. Allí estaba también su madre. Hacia el final del convite, se quedaron sin vino, por lo que la madre de Jesús se le acercó para decirle lo que ocurría. ¿Qué tenemos que ver tú y yo, mujer? Pero María dijo a los que servían las mesas: hagan todo lo que Jesús les diga. Había en la puerta 6 tinajas destinadas a la purificación o lavatorio que hacían los judíos cuando llegaban a casa. Jesús, obedeciendo a su madre, ordenó a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Cuando estuvieron llenas hasta arriba, les dijo: ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete para que lo pruebe. El director del banquete se quedó sorprendido de la calidad de aquel vino y llamó al esposo para decirle: todos sacan primero el buen vino y el peor lo dejan para el final. Tú, en cambio, has dejado el mejor para el final. Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea. Los vendedores en el templo. La fiesta de Pascua de los judíos se celebraba a comienzos de la primavera. Ya estaba cercana y Jesús subió a Jerusalén. Por el atrio del templo se movían los mercaderes con bueyes, ovejas y palomas enjauladas. Los cambistas de monedas también tenían por allí sus mesas. La gran muchedumbre de forasteros que acudían podían comprar los animales que necesitaban para ofrecer sus sacrificios o cambiar la moneda romana y griega por la judía. En torno a la fiesta de Pascua, los mercaderes hacían buenos negocios en el atrio del templo. Pero como habían invadido la zona sagrada, Jesús se enojó, trenzó con cordeles un látigo y empezó a arrojar a los vendedores. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó las monedas por el suelo, exclamando: no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Después del alboroto, se le acercaron los jefes de los judíos y le preguntaron: ¿qué señal nos muestras que te dé autorización para hacer estas cosas? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. 46 años se han empleado en edificar este santuario y en 3 días lo vas a levantar tú. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Jesús junto al pozo de Jacob. Jesús pasó una larga temporada en Judea y decidió regresar a Galilea cuando se enteró de que Juan el Bautista había sido encarcelado y de que los fariseos no veían con buenos ojos a tantos discípulos que se unían a él. Al cruzar por Samaria, llegó al pozo de Jacob, cercano a la ciudad de Sicar. Era hacia mediodía y cansado del camino,
se sentó en el brocal del pozo mientras sus discípulos iban a comprar algo de comer a la ciudad. Estando así, llegó una mujer a sacar agua. Ella le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides agua para beber a mí, que soy samaritana? Si supieras quién es el que te pide agua, seguramente le pedirías tú a él y te daría un agua viva que brotará hasta la vida eterna y calmará la sed para siempre. Señor, ya veo que eres profeta. Aclárame si es en este cerro de Samaria o en Jerusalén en donde se debe adorar a Dios. Ha llegado la hora en que ni en Jerusalén ni aquí, porque Dios es espíritu, y es necesario que aquellos que lo adoren lo hagan en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías está por llegar. Él nos aclarará las cosas. Yo soy. La mujer dejó su cántaro y corrió al pueblo a contar todo lo que le había dicho Jesús. La pesca milagrosa. La fama de Jesús se había extendido mucho. En una ocasión, paseando por la playa, se agolpó la gente en torno a él para escuchar sus enseñanzas. Había allí 2 barcas que acababan de arribar. Sus dueños, los hermanos Andrés y Simón, estaban limpiando las redes. Jesús subió en la barca de Simón y le pidió que la apartara un poco de la playa. Desde ella, estuvo hablando a la gente que, sentada, le escuchaba desde la orilla. Cuando terminó, dijo a Simón y a Andrés que navegaran aguas adentro para pescar. Pero Simón le explicó: hemos pasado toda la noche sin pescar nada, pero confiando en ti echaré la red. Así lo hizo Pedro, y al momento la red se puso tensa y se rompía por la abundancia de peces. Entusiasmados, Pedro y Andrés hicieron señas a sus socios que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Estos socios eran el joven Juan y su hermano Santiago. Las 2 barcas se llenaron tanto que casi les entraba agua por la borda. Al ver aquella pesca milagrosa, Simón se echó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pero Jesús le respondió: no temas, desde ahora serás pescador de almas. Cuando llegaron a tierra, Jesús pidió a Simón y a Andrés que le siguieran. Lo mismo dijo a Santiago y a Juan, y ellos, dejando todo, se fueron con él. El paralítico perdonado. Jesús recorría las ciudades de Galilea, enseñaba en las sinagogas y curaba milagrosamente a los enfermos que le presentaban. En ocasiones madrugaba y se retiraba a algún lugar solitario para orar. Después de andar varios días por ciudades y aldeas, regresaba a Cafarnaúm. En una de estas ocasiones, se supo que Jesús estaba en casa y acudieron tantos que no cabían ni delante de la puerta. Jesús, dentro de la casa, los adoctrinaba. Había también escribas que habían venido de toda Galilea, Judea y Jerusalén para escucharlo. Entre las personas que se acercaban a la casa, llegaron 4 hombres llevando a un paralítico que estaba tendido en su lecho. Intentaron entrar donde estaba Jesús, pero como no pudieron abrirse paso entre la multitud, subieron a la azotea y abrieron un boquete en el techo por encima de donde se encontraba Jesús. Con cuerdas, descolgaron al paralítico en la camilla. Cuando Jesús vio la fe de aquellos hombres que asomaban sus cabezas por la abertura del techo, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, tus pecados quedan perdonados. Cuando escucharon aquello, los escribas que estaban dentro empezaron a pensar que Jesús blasfemaba porque se atrevía a decir que Él perdonaba los pecados y solo Dios podía perdonarlos. Conociendo sus pensamientos,
Jesús les preguntó: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico que sus pecados quedan perdonados? ¿O decirle que se levante, que tome su camilla y que se vaya a su casa? Pues para que sepan que tengo poder de perdonar los pecados en la tierra. Después se dirigió al paralítico y le ordenó: levántate, toma tu camilla y vete. El paralítico al instante se sintió curado y levantándose se marchó. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando este especial de la Semana Santa aquí en Tu Camino. Mayo es el mes dedicado a las mamás. Y si tú quieres que se aplique todo un mes de misas por tu mamá difunta, para dar gracias por sus beneficios y pedir por su eterno descanso, puedes solicitar las misas gregorianas en la parroquia de San Cosme y San Damián. Informes al 55 55 66 7744 y al 55 57 05 59 39. Anota a tu mamá y haz oración por ella siempre. Seguimos acompañándote en Tu Camino. Ya volvemos después de la pausa. En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Seguimos escuchando este especial de Semana Santa aquí en Tu Camino. La elección de los apóstoles. Jesús sabía que su misión era salvar a todos los seres humanos hasta el final de los tiempos. Sin embargo, su presencia visible en la tierra iba a ser muy breve. Por lo tanto, tenía que elegir hombres que pudieran continuar su misión a través de los siglos. Con esto en mente, se apartó a un lugar solitario y pasó toda la noche en oración con su Padre Celestial. Cuando llegó la mañana, convocó a todos sus discípulos y entre ellos escogió 12 a los que llamó apóstoles para enviarlos a predicar y para que vivieran junto a él. Eligió a Simón, a quien añadió el nombre de Pedro, a Andrés, su hermano, a Santiago y al joven Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó hijos del trueno, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, que fue invitado a seguirle cuando estaba sentado en su mesa de recaudador de impuestos, a Tomás, a Santiago el de Alfeo, a Simón el cananeo, a Judas Tadeo, hermano de Santiago el de Alfeo, y a Judas Iscariote, que era el que lo traicionaría. En una ocasión, les dio, entre otros muchos, estos consejos. No lleven oro, ni plata, ni dinero, porque el que trabaja merece el alimento. A los que no los reciban ni los escuchen al salir de su ciudad, sacúdanse el polvo de sus sandalias como señal contra ellos. Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean prudentes. Por mi causa los calumniarán y perseguirán, pero no temas a los que matan el cuerpo, ya que no pueden matar el alma. Más adelante, les fue transmitiendo las potestades que necesitarían para continuar la salvación del mundo. El Sermón de la Montaña. Después de la elección de los apóstoles, Jesús bajaba por el monte cercano al lago de Tiberíades y se encontró con una gran muchedumbre de gente de Judea, Jerusalén y de las costas de Tiro y Sidón que habían venido a escucharle y a ser curados de sus enfermedades. Entonces se sentó
y empezó a enseñarles las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres que viven desprendidos de los bienes de la tierra. Bienaventurados los que están afligidos. Bienaventurados los que desean la santidad. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los perseguidos por su fe. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Amen a sus enemigos y rueguen porque los persigan. Hagan sus obras para los ojos de Dios. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Cuando acabó de enseñar, la gente se maravillaba de su doctrina porque les hablaba con gran autoridad. Un entierro a las puertas de Naín. En su predicación por Galilea, Jesús llegó a una ciudad llamada Naín. Lo acompañaban sus discípulos y un numeroso grupo de gente. De pronto, vio pasar un cortejo que iba a enterrar al hijo único de una mujer viuda. Se le enterneció el corazón. Se adelantó hasta ella y le dijo: No llores. Y llegando hasta los que llevaban la camilla en la que iba el cadáver envuelto en una sábana, hizo un gesto para que se detuvieran, y tocando el cuerpo, dijo: Muchacho, levántate, yo te lo mando. De inmediato, el difunto se incorporó y comenzó a hablar. Entonces, Jesús lo tomó de la mano y lo entregó a su madre. Todos quedaban sobrecogidos por la admiración y el temor y glorificaban a Dios diciendo: Un gran profeta ha aparecido en nuestros días. Dios ha visitado a su pueblo. Y pronto la fama de este milagro corrió por toda Judea y por todos los pueblos cercanos. La tempestad calmada. Como en otras ocasiones, Jesús, desde una barca un poco apartada de la orilla, estuvo predicando a la gente. Al atardecer, cuando terminó, quiso cruzar el agua hasta la tierra de los Gerasenos. Eran 12 kilómetros de travesía. Cansado, se puso a dormir en la popa de la barca, pero mientras navegaban, apareció un fuerte viento y se desencadenó una gran tormenta. Los discípulos, que eran pescadores de aquel lago, no podían con las olas y asustados despertaron a Jesús gritando: ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Sálvanos, Señor, que perecemos! ¿Por qué se acobardan, hombres de poca fe? Entonces Jesús se puso de pie en la barca y mandó al viento y al mar: ¡Calla y enmudece! Ante estas palabras, el viento cesó inmediatamente y se hizo una gran bonanza. Por lo que los discípulos maravillados comentaron: Hasta los vientos y las aguas le obedecen. La hija de Jairo. Cuando Jesús regresó en barca a Cafarnaúm, ya lo estaba esperando una gran multitud. Uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, se arrojó a sus pies y le suplicó que fuera a su casa porque su hija de 12 años estaba agonizando. Jesús se puso en camino junto a Jairo y la multitud lo apretujaba mientras iban de camino. En ese momento, una mujer se le acercó por atrás y tocó la orilla de su vestido, por lo que Jesús preguntó:
¿Quién me ha tocado? Por lo que Pedro lo interrogó extrañado. Te estrujan por todas partes y preguntas quién te ha tocado. Cuando la mujer se vio descubierta y sintiendo que ya estaba curada, se postró a los pies de Jesús, le contó ante todo el pueblo que padecía hemorragias desde hacía 12 años y que se había gastado todo su dinero en médicos sin lograr curarse. Al escuchar esto, Jesús le dijo: Ten confianza, tu fe te ha curado. Vete en paz. Todavía estaba hablando cuando llegaron a avisarle a Jairo que su hija acababa de morir y que ya no molestara al maestro. Esto lo escuchó Jesús y le dijo a Jairo: No temas, solamente cree. Cuando llegaron a la casa, toda ella era un tumulto de gente que se lamentaba y lloraba. Jesús echó a todos fuera. Entró donde yacía muerta la niña, tomó su mano y exclamó: Niña, a ti te lo digo, levántate. Y en ese momento, la niña se levantó y se puso a andar. Por lo que Jesús dijo a sus padres que le dieran de comer y les mandó que no lo contaran a nadie. El milagro de los panes y los peces. En cierta ocasión, Jesús y sus apóstoles tomaron una barca y se internaron en el lago hacia el territorio de Betsaida, a un paraje tranquilo y solitario para descansar un poco. Y es que andaban siempre tan ocupados que no tenían tiempo ni para comer. Cuando la gente los vio partir por la mañana y supo a dónde iban, los siguió bordeando el lago. Jesús los vio como ovejas sin pastor y se puso a predicarles todo el día. Y cuando éste comenzaba a declinar, los apóstoles le advirtieron que despidiera a la gente para que pudieran comprar algo de comer en las aldeas próximas. Pero Jesús les dijo: Denles ustedes de comer. Andrés le indicó que allí había un niño que llevaba 5 panes de cebada y 2 peces, pero añadió: Tráiganmelos y que se sienten todos. Entonces se acomodaron en grupos. Jesús tomó los panes y los peces, miró al cielo, los bendijo y los partió. Luego mandó a sus discípulos que los repartieran entre la multitud. Los 5,000 hombres que había, sin contar mujeres y niños, se saciaron de pan y pescado, y todavía se recogieron 12 canastos de los pedazos que sobraron. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando este especial de la Semana Santa aquí en Tu Camino. Señor, en este momento hay un niño o una niña que se siente triste porque sus padres lo corrigieron o regañaron. Te quiero pedir por ellos, para que les ayudes a comprender que sus padres los aman y se preocupan por ellos, que las correcciones les permitirán mejorar su conducta y desarrollarse de la mejor manera. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta.
Señor, aquel a quien amo está enfermo y sufre mucho. Por tu compasión cúrale y haz que desaparezca su dolor. Destroza mi corazón verle sufrir. ¿No puedo yo compartir su dolor si es tu voluntad que no se cure? Señor, hazle saber que tú estás con él. Sosténle y ayúdale para que pueda llegar a conocerte más profundamente como resultado de su sufrimiento. Señor, sé nuestra fuerza y apoyo en este tiempo de obscuridad y danos esa profunda paz que procede de la confianza en ti. Amén. Seguimos escuchando este especial de Semana Santa, aquí en Tu Camino. La promesa de la Eucaristía. Muchos de los que comieron del pan multiplicado milagrosamente se quedaron a dormir por los alrededores de aquel lugar después de ver que los apóstoles se habían ido en la única barca que trajeron y que Jesús se había quedado solo. Al día siguiente, junto con otros que acudieron en pequeñas barcas, se pusieron a buscarlo, pero no lo encontraron y regresaron con las barcas a Cafarnaúm. Cuando lo vieron allí, le preguntaron cómo había podido volver. Cuando Jesús comprendió que lo seguían por el pan que les había dado, les dijo que se preocuparan más por el pan que baja del cielo. Ellos entendieron que les hablaba del maná que sus antepasados habían comido en el desierto. Entonces Jesús les aclaró que los que comieron del maná murieron. En cambio, el pan del que él estaba hablando daría vida eterna. Y concretó diciendo: Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo les daré es mi carne, para dar vida al mundo. Al escuchar esto, algunos le preguntaron disgustados: ¿pero cómo puede éste darnos a comer su carne? Pero Jesús insistió, dando más fuerza a sus palabras. En verdad les digo que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ante estas palabras, muchos se escandalizaron y dejaron de seguirlo, por lo que Jesús dijo a los apóstoles: ¿También ustedes se quieren ir? Pero Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro, cabeza de la iglesia. Casi donde el Jordán empieza a ser río, al pie del nevado Hermón, está Cesarea de Filipo en la región de Ituria. Hasta este lugar llegó Jesús con sus discípulos, y después de hacer oración, mientras iban por el camino, les preguntó: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron diciendo que algunos creían que era Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los antiguos profetas que había resucitado. Pero Jesús les volvió a preguntar: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro contestó con firmeza: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y al escuchar aquella respuesta, Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo reveló la carne, ni la sangre, ni tu cabeza, ni tu corazón, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates sobre la tierra será también desatado en los cielos. Cuando acabó de decir estas cosas, les pidió a sus discípulos que no dijeran a nadie que él, Jesús, era el Cristo. La Transfiguración. El monte Tabor se eleva como una inmensa cúpula verde en el vértice norte de la llanura de Esdrelón, al sudoeste del lago Tiberíades. Su cumbre domina un extenso panorama desde sus 500 metros de altura sobre su entorno. Hacía unos cuantos días que Jesús había anunciado claramente a los apóstoles su pasión, muerte y resurrección. Ellos no entendieron lo de la cruz, y Pedro intentó convencer al maestro para que no consintiera todo aquello. Poco después, Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan a lo alto del monte Tabor, y mientras oraba, se transfiguró delante de ellos. Su rostro se iluminó igual que el sol, y sus vestiduras también se tornaron resplandecientes y blancas como la nieve. De pronto aparecieron Moisés y Elías en forma gloriosa, hablando con él sobre lo que tenía que padecer en Jerusalén. Pedro, colmado de felicidad y sin saber lo que decía, le propuso a Jesús: Señor, si quieres hacemos 3 tiendas de campaña, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y nos quedamos aquí. Aún estaba hablando Pedro cuando una nube luminosa los envolvió, y de ella salió una voz que exclamaba: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Al oírla, los 3 apóstoles se postraron apoyando el rostro en la tierra y tuvieron mucho miedo. Estaban así cuando alguien les tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando los ojos, vieron que todo había pasado y que Jesús estaba solo. Cuando bajaron del monte por la mañana, Jesús les mandó que no dijeran a nadie lo que habían visto hasta que Él resucitara de entre los muertos. El ciego de nacimiento. Hacía tiempo que Jesús había dejado Galilea y que andaba por Judea. Era el último año de su vida. En cierta ocasión, pasaba por una calle de Jerusalén y al encontrarse con un ciego de nacimiento, los apóstoles le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ninguno de ellos. Nació así para que se manifiesten las obras de Dios. Después de decir esto, Jesús escupió en tierra, hizo un poco de barro con la saliva y lo puso en los ojos del ciego, mientras le decía: Ve y lávate en la piscina de Siloé. El ciego fue, se lavó y volvió con vista. Los vecinos y los que lo conocían de darle limosna empezaron a discutir acerca de si en verdad era el ciego o era alguien que se parecía. Pero él les dijo que él era el ciego. Y ante este hecho tan extraordinario, lo llevaron al Senado de los judíos. Allí le preguntaron y él repitió una vez más: Me puso lodo, me lavé y veo. Esto hizo que los fariseos comenzaran a discutir. Unos decían que Jesús no podía ser un hombre de Dios porque no había guardado el sábado, y aquel día era sábado. Los otros decían que si fuera un pecador, no podría haber hecho un milagro tan evidente. Por lo tanto, concluyeron que aquel hombre nunca había sido ciego y lo volvieron a llamar.
volvieron a discutir con el que antes había sido ciego y terminaron echándolo de mala manera. Poco después, Jesús se encontró con él y le preguntó: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que yo crea en él? Ya lo has visto. El que habla contigo, ese mismo es. Entonces, creo, Señor. Y postrándose, el que había sido ciego lo adoró. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando este especial de la Semana Santa aquí en Tu Camino. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí. Cristo siempre ha llamado a personas para que colaboren en su misión. Por ejemplo, a los 12 apóstoles, los muchos santos y santas a lo largo de la historia, y por supuesto a nuestros sacerdotes. ¿Te sientes llamado a vivir los grandes ideales de Cristo y te gustaría estudiar en el Seminario Conciliar de México? Entonces, comunícate al área de vocaciones al 55 55 73 22 22. Lo repetimos, 55 55 73 22 22. Y sé parte de los constructores del reino de Dios. Estamos escuchando este especial de Semana Santa aquí en Tu Camino. El Padre Nuestro. Estaba Jesús orando en el Monte de los Olivos, a las afueras de Jerusalén, y cuando acabó, le pidió uno de los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. También les dijo: Si uno de ustedes tiene un amigo y viene a medianoche llamando a la puerta pidiendo 3 panes prestados para cenar, aunque ustedes ya estén en la cama, si el amigo insiste golpeando la puerta, seguramente se levantarán y le darán lo que necesita, aunque solo sea para que los deje en paz. Por eso les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Si un hijo les pide pan, ¿le darán acaso una piedra? Y si les pide un pescado, ¿le darás una serpiente? Si ustedes, no siendo buenos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial las dará a quien se las pida? Y en otra ocasión dijo Jesús: Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. En verdad les digo que todo lo que pidan en mi nombre se les concederá. El hijo pródigo. Era frecuente ver a Jesús rodeado de publicanos y pecadores, por lo que, ante las habladurías de los fariseos, Jesús contestó: No son los sanos, sino los enfermos, quienes necesitan a un médico. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y además, narró la siguiente parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la herencia. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano,
y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y, echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Así habrá de gozo en el cielo por cada pecador que se arrepienta. La resurrección de Lázaro. La envidia y las intrigas de los escribas y fariseos eran tantas que ya constituían una amenaza para Jesús, por lo que él huyó de Jerusalén y, como en otras ocasiones, pasó por Betania para visitar a su amigo Lázaro, que vivía con sus hermanas Marta y María en esta aldea, a 3 kilómetros al este de la capital. Poco después, siguió su camino y bajó hacia el valle del Jordán. Lamentablemente, estando allí, recibió una noticia. Señor, tu amigo Lázaro, a quien tanto amas, está enfermo. Pero Jesús respondió: Esta enfermedad no es de muerte, sino para glorificar al Hijo de Dios. Pasados 2 días, Jesús les dijo que debían regresar a Judea porque Lázaro había muerto. Entonces se pusieron de camino, y cuando ya estaban cerca de Betania, Marta les salió al encuentro y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Y al escucharla, Jesús le dijo: Yo soy el camino,
la verdad y la vida. Y el que cree en mí no morirá para siempre. Resucitaré a tu hermano. Marta avisó a su hermana María que el maestro estaba allí y que la llamaba. Cuando ella salió, los judíos que habían venido de Jerusalén a darle el pésame y estaban en su casa, pensaron que ella iba al sepulcro y la acompañaron. Cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús, se postró a sus pies llorando. Él se conmovió y también lloró. Después le preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Ven, Señor, y lo verás. Cuando llegaron al sepulcro, Jesús pidió que retiraran la losa de piedra que tapaba la entrada, pero Marta le advirtió que ya olía mal, pues hacía 4 días que estaba muerto. Entonces Jesús elevó su mirada al cielo en oración y luego exclamó: Lázaro, sal. Al instante, Lázaro apareció de pie en la puerta, y en ese momento Jesús ordenó que le quitaran las vendas para que pudiera caminar. Jesús y los niños. En cierta ocasión, varias mujeres intentaron acercar a sus hijos para que Jesús los tocara, les impusiera las manos e hiciera oración por ellos, pero sus discípulos las apartaron diciendo que molestaban a su maestro. Por lo que Jesús, al darse cuenta, reprendió a sus apóstoles y dijo: Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque de ellos y de quienes se hacen como ellos es el reino de Dios. Luego abrazó a los niños, les impuso las manos y jugó con ellos. En tu camino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En tu camino, un programa para encontrar la meta.